En los archivos del monasterio de Emis, en Ladakh, India, se encuentra el registro antiguo de un hombre llamado Isa. Los documentos recuerdan su presencia y sus viajes en el primer siglo de la Era Común. Sus periodos de estudio sobre el hinduismo y el budismo en Puri y Ladakh, sus viajes a través de Cachemira y su búsqueda de la verdad, la curación y la iluminación, así como su oposición al feudalismo religioso y el elitismo. Investigadores de los siglos XIX y XX, entre ellos Nicolás Notovich y Nicholas Rurik, Svami Vedanand, Mao de Gasque y Elizabeth Kaspari, a todos se les mostraron los registros antiguos. En contraste a los representantes militares del Imperio Británico, que entonces gobernaba en ese momento, se les dijo que nunca existieron tales registros. Porque las afirmaciones de la India sobre la presencia de Jesús, junto con las antiguas afirmaciones del Tíbet, Japón, Inglaterra y Francia, se consideraban tan amenazantes a la ortodoxia cristiana de la Iglesia. Y el imperio, especialmente dada la brecha de 30 años en la cronología de la vida de Jesús, proporcionada por los evangelios, cuando llegamos a Srinagar, en Cachemira, al santuario de Rosabal, nos enfrentamos con su afirmación de ser el lugar de descanso final de Isa. Conocido como Yusasab, maestro, sanador y líder de los sanados, un hombre judío del primer siglo de Palestina, un hombre que había sobrevivido a una crucifixión romana y que vivió y viajó a Cachemira, donde enseñó y curó a otros, hasta su muerte, por causas naturales, a la edad de 80 años. Estas afirmaciones pueden ser complementarias a la tradición de Jerusalén sobre la vida de Jesús, pero contradicen la doctrina de la resurrección de la ortodoxia cristiana, ponen en tela de juicio la resurrección, o la redefinen. Vaya a los evangelios gnósticos, y se dará cuenta de que al principio había una gran interrogante sobre si Jesús resucitó como lo entendemos convencionalmente, o si sobrevivió a la cruz, y podrías pensar, bueno, los evangelios gnósticos podrían decir que sobrevivió, pero los canónicos dicen que murió, y luego por intervención sobrenatural de Dios, volvió a la vida. Y no fue del todo así. Los evangelios gnósticos dejan muy claro, había una pregunta, ¿qué le pasó a Jesús? ¿Realmente murió en la cruz? ¿Sobrevivió? ¿Qué le pasó después de sobrevivir? Según los credos históricos de la Iglesia, formulados en los siglos IV y V, Jesús murió en la cruz, y 3 días después, fue resucitado por un acto sobrenatural de Dios. Así es como la mayoría de los creyentes cristianos entienden la palabra resurrección, pero en el caleidoscopio del cristianismo primitivo, siempre fue tan claro y conciso que hay de la muerte de Jesús. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, parece enfatizar que Jesús realmente murió. En los evangelios, Jesús parece predecir su muerte y resurrección. Sus palabras implicaban que moriría físicamente y luego volver a la vida de la muerte, o que sobreviviría a la muerte arrebatado de las fauces de la muerte. Me parece muy interesante que cuando Jesús prefiguró su resurrección, habló sobre la señal de Jonás. Ninguna señal será dada a esta generación, excepto la señal de Jonás, y por supuesto, Jonás no murió, sobrevivió a algo que debería haberlo matado, sobrevivió a ser tragado por este pez, y luego arrojado de regreso a la tierra. A eso se refiere Jesús, así que su propia imagen, para despertar y ser de nuevo, después de la muerte es. La cruz no era una imagen de morir y volver de la muerte,
era sobrevivir a algo que podría haberlo matado, así que esa es la referencia a Jonás, que es simplemente intrigante. Y luego hay otra resurrección en los evangelios canónicos, por supuesto, y esa es la resurrección de Lázaro, que Jesús logra eso, es una plantilla interesante, porque Lázaro fue traído de vuelta de entre los muertos. Pero todavía era mortal, y murió. Quiero decir, había preguntas. El Evangelio de Juan nos dice esto justo al final. Había preguntas si Lázaro había resucitado inmortal, si moriría ahora. Volver de entre los muertos, pero aparentemente, lo hizo, murió, porque no hay historias de un Lázaro inmortal, vagando por ahí, así que la otra resurrección en los Evangelios, es la de alguien que regresa, de entre los muertos. Viviendo una vida mortal, y luego muriendo, y si escuchas las historias de afuera de Japón, se trata de Jesús, que estuvo allí después de la crucifixión, vivió una larga vida, y luego murió. Lo mismo cuando vamos a Cachemira, la historia es de Isa, un maestro, sanador, líder de la comunidad de los sanados, pero es mortal, vive hasta los 80 años, y luego él muere, así que ahí está la diferencia entre la clásica historia de resurrección y ascensión. Y estas otras historias de todo el mundo, que hablan de Jesús inmortal, alguien que pudo haber tenido una familia, y vivido, y muerto en Cachemira a la edad de 80 años. Cuando el Nuevo Testamento habla de la resurrección de Jesús, utiliza dos palabras, anástasis, simplemente significa que Jesús volvió después de la crucifixión, agerte, y las palabras que de ella se derivan significan que Jesús se levantó o se despertó. Es la misma palabra que se usa para cuando una persona se despierta y se levanta después de una noche de sueño. Decir que Jesús se despertó, se levantó, y fue de nuevo, después de la terrible experiencia de la crucifixión, es un lenguaje más abierto que la historia tradicional de una resurrección sobrenatural. Vaya a los significados de la raíz, dice que despertó, y de nuevo creo que es posible que esa experiencia se haya elaborado en la doctrina de la Iglesia sobre la muerte, resurrección y ascensión. La historia de la ascensión es que sus seguidores vieron el cuerpo de Jesús siendo llevado al cielo. ¿Qué significa eso? Si lo tomas literalmente, que va a ser un cuerpo, una vez que sale de la atmósfera respirable, va a haber un poco más de esa historia, ¿no es así? Creo que si lo tomarás de una manera muy práctica dirás, bueno, debe haber sido llevado a algo para sobrevivir. O es una declaración metafórica de Jesús trascendiendo la muerte. La Iglesia en realidad está tratando de interpretar lo que sucedió, que Jesús fue visto después de la cruz. Y luego no fue visto. ¿Cómo escribiste esa historia? ¿Cómo terminaste esa historia? Bueno, el apóstol Pablo lo hace con esta larga sección, en 1 de Corintios 15, acerca de Jesús trascendiendo la muerte, y dice efectivamente, que si la historia de Jesús termina con su muerte, debemos ser afectados más que nada. Si ya no hay historia, todos estamos desperdiciando nuestro tiempo, pero usa frases cuando habla de Jesús trascendiendo la muerte, que están tomadas del Sutra Mahaparinirvana, que trata de ese ciclo de vida, del que estaba hablando antes, que trasciende la muerte, que habla de una existencia consciente, que procede de vidas, dentro de esta vida material. Sobrevive, y en el Sutra Mahaparinirvana, tenemos esta descripción de la ascensión del Maestro, y hay estas frases en él. Estamos familiarizados con la versión de Pablo, donde Jesús aparece después de la cruz. Primero a Cefas, luego a los 12, y luego a más de 500 en una sola ocasión, muchos de los cuales todavía están vivos, aunque algunos han muerto. Todas esas frases están en el Sutra Mahaparinirvana. ¿Por qué el apóstol Pablo, si quiere insistir en la historicidad de que Jesús sobrevivió a la muerte, o resucitó después de la muerte, por qué apelaría a una fuente budista?
La fuente budista, de la que el apóstol Pablo parece extraer estas intrigantes frases, es una forma anterior del Sutra Mahaparinirvana, habla de nosotros, los 12 hermanos renacidos. Más de 500 testigos que han muerto. El contexto es una enseñanza sobre el viaje del alma a través de la vida y su trascendencia de la muerte. Sin embargo, el contexto no es uno de resurrección. Es un himno de celebración en la ceremonia de cremación del cuerpo del maestro, mientras su alma asciende para continuar su viaje. El mensaje es de trascender la muerte, un motivo de esperanza y la visión de un viaje más largo, pero no es lo que el cristianismo entiende por resurrección. Mucha gente escucha el cristianismo oriental sobre historias sobre Jesús, escuchan y dicen, bueno, esto es simplemente imposible, porque el cristianismo se ha convertido en este estrecho canon de historias y esta estrecha ortodoxia de teologías, y existe esta noción de que cualquier información fuera de las instituciones que están casadas con esta estrecha ortodoxia no es información válida. No cuenta, porque viene de una cultura diferente. Realmente ese es el mensaje, y, sin embargo, si recordamos que en el principio, el cristianismo era un caleidoscopio de experiencias, e ideas, y teologías, y prácticas, mira ese caleidoscopio, mira las historias gnósticas, mira los textos no canónicos, que no encontraron su camino hacia lo que se convirtió en la Biblia ortodoxa dominante. Y muchos de los aspectos que se relacionan con las enseñanzas védicas, las enseñanzas tántricas, están allí, en los textos gnósticos, y en el caleidoscopio, que fue el cristianismo en el principio. ¿Cuáles son los secretos detrás de la correlación de nombres, temas y acciones compartidas por la tradición bíblica y las tradiciones de Oriente? Las similitudes entre Cristo y Krishna, Abraham y Brahma, Sara y Sarabasti, Cefas y Ciafas, las similitudes de Buda caminando sobre el agua y multiplicando los alimentos, y Jesús de Nazaret hace exactamente lo mismo. Temas del viaje del alma, nuestra existencia como seres conscientes, antes, durante y después de esta vida material. Es intrigante nuevamente debido a esta conexión entre las historias cristianas y las historias orientales. También es intrigante, porque al principio nos dimos cuenta de que no era así de claro, y claro, las primeras palabras de los textos del Nuevo Testamento significan que Jesús se despertó y fue de nuevo. Esa es una historia mucho más abierta de lo que a menudo se le dice a la Iglesia, y si de hecho encaja dentro de la idea del alma que encontramos en el Sutra Mahaparinirvana, o la idea de conciencia que encontramos en Platón. Pablo fue un gran admirador de Platón, entonces, es una historia más abierta, que muestra a Jesús como modelo para todos nosotros, que estamos todos en este increíble viaje del héroe. El filósofo griego Aristóteles, que escribió en el siglo IV a.C., afirmó que el pueblo hebreo había llegado al Medio Oriente desde la antigua India. La palabra hebreo significa nómadas de Oriente. Cuando me convertí al cristianismo, me dijeron que Jesús había surgido de la tradición hebrea, que es del Medio Oriente, y se originó en la media luna fértil. La historia comienza, realmente, con Abraham y Sara, surgiendo de una cultura basada en Sumeria y desarrollando su propia cultura. La Biblia surge de allí, quienes fueron Abraham y Sara, de donde eran realmente, de donde era su cultura, de qué manera se podría diferenciar de las antiguas culturas de base sumeria. En 2003, un estudio cromosómico del haplogrupo R11A encontró una fuerte conexión entre los linajes sacerdotales judíos
de las familias levíticas y los linajes sacerdotales brahmanes de Bengala Occidental en la India. Tal vez la tradición hebrea y los misterios de la antigua India estén más conectados de lo que jamás hubiéramos pensado. Haga el viaje a la India, haga el viaje a las tradiciones védicas y escucharás las historias de Brahma y Sarabasti, los progenitores de muchas naciones, y tan pronto como escuches eso, debes levantar una ceja y decir: creo que conozco esos nombres, Brahma, Sarabasti, progenitores de muchas naciones. Ve a las historias hebreas, y tienes a Abraham y Sara, los progenitores de, y generalmente decimos, de muchas naciones, Abraham, el padre de muchas naciones, sea lo que sea. ¿Qué pasa si Abraham y Sara es realmente una historia primordial, muy antigua de los comienzos humanos? Podríamos estar mirando la misma historia. La historia hebrea podría ser parte de las historias védicas, de Brahma y Sarabasti. Y tal vez deberíamos pensar nuevamente sobre lo que pensamos que es la tradición hebrea. Y de dónde proviene, de dónde, y de dónde vinieron esas tribus. Creo que desacreditamos a nuestros antepasados, al pensar que todos estaban encerrados en su pequeña región del planeta. Creo que el movimiento de los seres humanos en el planeta Tierra siempre ha sido mucho más fluido de lo solemos dar. El mérito de la antigüedad de las tradiciones védicas debería merecer un poco más de respeto en todo el mundo, especialmente cuando vemos que la tradición hebrea puede ser de hecho una rama de esa antigua tradición. Y yo sugeriría que los nombres de Abraham y Sara, y las historias que surgen de que ellos apoyarían esa idea. Otra historia bíblica que conecta a Jesús con Oriente es la historia de la Epifanía. Los Reyes Magos del Oriente siguen una luz hasta una casa en Nazaret, debido a un bebé nacido en una familia hebrea. Los Reyes Magos en cuestión no son hebreos, por lo que no buscan un Mesías, son ciudadanos extranjeros, por lo que no buscan un rey. La historia de la Epifanía en el cristianismo ortodoxo es realmente intrigante, porque es una historia que se sostiene por sí sola, con mucho misterio a su alrededor. ¿Quiénes eran estos Reyes Magos que han venido del Oriente para honrar a Jesús? ¿Por qué lo honran? ¿Quiénes creen que es, si no son creyentes en el Mesías judío, a quien honran así, pero en la tradición budista, a un bebé ungido, uno conocido en avanzar, para ser un gran maestro y filósofo, se le denomina Bodhisattva, una reencarnación del espíritu y la conciencia del Buda? Creo que muchos cristianos se horrorizarían ante la idea de que Jesús pudiera ser una reencarnación de Buda. Mucha gente oiría eso y diría: bueno, eso es blasfemo. Jesús es el Hijo de Dios, la única encarnación de Dios, no es la reencarnación de otra persona. Pero la idea de que Jesús podría ser una reencarnación de otra persona está en los evangelios, y me refiero a los evangelios canónicos, porque hay un momento en el que Jesús le pregunta a sus seguidores: ¿quién dice la gente que soy yo? Y dicen: bueno, algunos dicen que eres una reencarnación de Elías o de alguno de los profetas. Ahora, haré una pausa allí, porque por supuesto, inmediatamente pensamos: o sí, se refieren a una encarnación de Elías, o uno de los profetas del Antiguo Testamento, pero si establecemos la tradición hebrea, en la tradición védica, podría ser otro profeta, podría ser Buda, la reencarnación de una gran figura, en la forma de Jesús, fue algo así. La gente pensaba en el Evangelio, así que no deberíamos estar todos sorprendidos y horrorizados cuando escuchamos que hoy se sugiere que la noción de la reencarnación era claramente parte del mundo de pensamiento que produjo los evangelios canónicos y los evangelios gnósticos y la literatura, más allá de la cosmovisión que encontramos en los evangelios gnósticos, muchas notas, y los mismo con los evangelios canónicos. Hay muchas notas que podemos encontrar en el pensamiento oriental. Así que, por ejemplo, pensemos en esta línea de tiempo
de Jesús como persona, como ser, como entidad. Si vas al Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan dice que en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Estaba con Dios, en el principio, y luego la palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vino su gloria, como uno lleno de gracia y verdad. Luego al final del Evangelio, escuchas a Jesús hablando a la fuente, a quien se dirige como Padre, y dice, Padre, ahora estoy a punto de regresar a ti, de regreso a la gloria, que disfrutábamos antes de la fundación del mundo, y entonces tienes este ciclo, donde Jesús existe, antes de esta vida material, y después de ella. Ahora 500 años, antes de que Platón sugiriera, que esa es la línea de tiempo, de todos nosotros, que existimos como seres conscientes, luego tenemos una experiencia material, y luego sobrevivimos. Los primeros padres de la Iglesia estaban abiertos a ello, al menos si escuchas a Orígenes y Clemente de Alejandría, en particular, ellos tienen esa noción de que eso es verdad, no solo de Jesús. Es verdad de todos nosotros, y plantearon la posibilidad de que podríamos tener otras vidas después de esta, en este planeta, en otro planeta, en alguna otra dimensión, y cuando entran en ese tipo de lenguaje. Y recuerda que estoy hablando del cristianismo primitivo aquí. Ese tipo de lenguaje se asienta muy cómodamente en la familia de pensamiento del mundo oriental, así que empiezas a ver que la idea de la reencarnación y la reencarnación de Buda no es tan ajena al cristianismo primitivo como podrías pensar en un principio. Y cuando Jesús comienza a hacer cosas, como multiplicar los alimentos y caminar sobre el agua, cosas que Buda hizo. Cuando lees historias en los evangelios, donde los nombres de las personas y los nombres de los lugares aparecen en los sutras y en los Vedas, entonces hay que levantar una ceja y darse cuenta de que estamos viendo una gran familia de narrativas y pensamiento mundial. La Iglesia durante 2000 años ha querido presentar al cristianismo como si fuera único y en una burbuja que no tiene relación con el pensamiento internacional ni con ninguna otra información de otra cultura que jamás hubiera recibido o entendido, y simplemente no es el caso. Muchas de las historias que han circulado sobre los posibles viajes de Jesús y la posibilidad de que habiendo sobrevivido a la cruz, fue sacado de Jerusalén y Judea y transportado a la India, giran en torno a la misteriosa figura de José de Arimatea. No todos los evangelios agnósticos incluyen la trilogía de crucifixión, resurrección y ascensión, pero en los que sí lo hacen, José de Arimatea nunca está lejos de la escena de los canónicos. Marcos no menciona la historia de la resurrección y la ascensión. Muchos eruditos creen que Marcos y Tomás representan las fuentes documentales más antiguas que dan testimonio de Jesús. Tomás, nuevamente, está ausente de los temas comúnmente entendidos de resurrección y ascensión. En la fuente Q es lo mismo, no es parte de los dichos Q, por lo tanto, las versiones primitivas del cristianismo no tienen este largo periodo sobre la muerte, la resurrección y la ascensión. Los evangelios que sí lo tienen, en Mateo, Lucas y Juan, hablan de José de Arimatea y de que él tenía un lugar poderoso en la sociedad de la época, lo suficientemente poderoso que podría ir al gobernador romano y decirle, será mejor que bajes esos cuerpos ahora. Sé que solo han estado allí durante 6 horas, pero tenemos una fiesta por venir. Bájalos ahora, me llevaré el cuerpo de Jesús, yo lo estaré cuidando. Y él lo escuchó, y luego apareció en el lugar de la crucifixión. Yo tengo ese cuerpo, y él lo entregó, así que eso muestra cuánta influencia tenía José. La crucifixión era muy cruel y una forma tortuosa de ejecución, porque tomaba demasiado tiempo, entre 24 horas hasta 6 días, para que las personas mueran de deshidratación y asfixia. Jesús en la cruz, según los evangelios canónicos, estuvo allí durante 6 horas, y luego José de Arimatea, después de que Jesús haya recibido una sustancia que lo dejó inconsciente, dice que se quedará con ese cuerpo.
y que no necesitan romperle las piernas. Muchas gracias, y toma el cuerpo. ¿Qué está pasando aquí? Tenemos a José de Arimatea, y Nicodemo está en el consejo gobernante judío, y luego esta pregunta, se contesta, de cómo ha conseguido tanta influencia, con Poncio Pilatos, para llegar a este acuerdo. El Evangelio de Pedro, del siglo II, añade información a nuestra información sobre José de Arimatea. Los evangelios canónicos describen a José de Arimatea como un líder judío influyente, un hombre rico, miembro del Sanedrín, el consejo gobernante judío. Las primeras narraciones autóctonas de Inglaterra informan que era un comerciante internacional, con intereses en el estaño británico, un producto importante de esa época. El Evangelio de Pedro afirma que José de Arimatea no solo era cercano a la familia de Jesús, y posiblemente Jesús era su tío, sino que tenía una fuerte amistad con Poncio Pilatos. Podría ser esa la razón por la que José de Arimatea pudo detener la crucifixión de Jesús solo después de 6 horas y exigir su cuerpo a las autoridades. Además, la esposa de Pilatos le había advertido que no fuera responsable de la vida y la muerte de Jesús. Con su esposa en un oído y José de Arimatea en el otro, eso explica por qué el gobernador romano bajó a Jesús de la cruz después de solo 6 horas de los días seguidos que se requerían. Habitualmente en los evangelios gnósticos, que contienen un registro más diverso de las ideas que rodearon su vida, antes y después de la cruz, otro relato significativo aparece, la figura de María Magdalena. ¿Quién era María Magdalena? Según el Evangelio de Marcos, una mujer rica, parte de una cohorte de mujeres poderosas, que incluía a Juana, la esposa del primer ministro, o canciller de Herodes, el tetrarca. Dice que estas mujeres eran una parte vital del séquito de Jesús, fueron ellas las que financiaron el ministerio de Jesús. El Evangelio gnóstico de Felipe describe a María Magdalena como la torre, la maestra, la más cercana del círculo íntimo de Jesús, la compañera de Jesús, a quien besaba en los labios. Una vez más, si quieres encontrar una superposición entre las historias orientales de Jesús y el cristianismo primitivo, vas a los evangelios gnósticos. En los evangelios gnósticos, a María Magdalena se le da un lugar muy diferente al que encontramos en los evangelios canónicos. María Magdalena es María la Torre, María la Maestra, María y Jesús son los maestros, y hay una presentación de igual a igual cuando escuchas las historias lugareñas de Jesús que vienen de Francia. Oirás que se menciona a María Magdalena allí, así como historias de que Jesús estuvo allí después de la crucifixión con María Magdalena y su familia, y lo intrigante de eso es que esa tradición sobre Jesús está muy conectada con la historia de los cátaros. A lo largo de los siglos, una serie de tradiciones esotéricas han investigado a las antiguas narraciones que rodean los recuerdos de Jesús y su familia. Entre ellas, una facción poderosa e impresionante dentro del cristianismo europeo, un grupo en el sur de Francia, conocido como los cátaros. Su interés estaba en la información, contenida en documentos como el Evangelio de Felipe y el Evangelio de María Magdalena. Los protocolos que desarrollaron, a partir de estas fuentes, tienen una semejanza asombrosa con las prácticas de Oriente, específicamente del Tíbet, y los protocolos del budismo tántrico. Los cátaros eran un grupo de personas en la era oscura, cuya historia realmente llega a su punto crítico en el siglo XII.
quienes habían formado una mejor sociedad humana en la era oscura a través de la aplicación de la sabiduría antigua enraizada en textos gnósticos y tradiciones lugareñas que hablaban de Jesús y su familia y donde esto se conecta con el Oriente. Las historias cuentan que todo el estilo de vida y las creencias de los cátaros se basaban en reconectarnos con nuestro cuerpo de luz. Espera un minuto, donde más hemos oído eso. Estamos hablando de la práctica tántrica tibetana. Muchos eruditos han señalado ideas y frases tántricas tibetanas en las páginas del Evangelio de María Magdalena. El budismo tibetano es un tesoro de prácticas espirituales que incluyen protocolos para conectar al practicante con su cuerpo de luz, para acceder a habilidades cognitivas y físicas avanzadas. También incluyen protocolos para inducir un estado de muerte, una práctica iniciática que podría dar la apariencia de que el practicante había muerto, pero permanecía vivo y capaz de ser revivido. Pero, ¿qué están haciendo los elementos tibetanos en el Evangelio de María Magdalena? Es posible que Jesús, María Magdalena y quienes escribieron para ellos hubieran viajado muy lejos, más de lo que les habíamos dado crédito, porque en ese momento era perfectamente posible, si estabas en el ejército romano, podría ser destinado a Gran Bretaña por un periodo de 2 años, así que piensa en eso. Tenía que haber viajes bastante buenos y rápidos por todo el mundo para que valiera la pena para enviar a alguien a un destino de 2 años, a Gran Bretaña. Eso te da una pista de que viajar era muy fácil. Había una facilidad para viajar por todo el mundo que no se volvería a replicar hasta el siglo XIX. Solo hubiera sido una cuestión de tal vez Jesús en 3 meses viajar a la India, por ejemplo. Es nuestra imagen habitual de la familia de Jesús como una familia de clase trabajadora local que no viajaba, una imagen falsa si Jesús estaba relacionado con una figura tan poderosa como José de Arimatea, un hombre de comercio internacional. Si es así, es posible que el José nombrado en los evangelios como el padre de Jesús fuera algo más que un carpintero. La palabra que traducimos como carpintero es en realidad una palabra bastante elástica. Podrías traducirla con la misma facilidad como ingeniero civil. Esta no es la prosaica historia local de la clase trabajadora que conocemos. Pensé que lo era, y de nuevo, miras lo que esa palabra puede significar, y coloca a Jesús en un mundo mucho más grande del que estamos acostumbrados a verlo. Podría ser que Jesús y sus primeros seguidores podrían ser parte de un grupo demográfico más internacional y educado que el actual retrato que la Iglesia hace generalmente. El relato del Evangelio canónico parece enfatizar que Jesús realmente había muerto en la cruz, cuando una lanza atravesó su costado, y la sangre y el líquido claro fluyeron de la herida abierta. Es esta frase en el Evangelio canónico una prueba contundente de que Jesús realmente murió. Tenemos que preguntarnos, ¿con qué atención vamos a leer el texto? ¿Estamos dispuestos a aceptar que los textos pueden haber sido escritos para explicar algo que había sucedido? Para reflexionar sobre algo que había sucedido, es posible que haya aquí elementos que son históricos y elementos que no lo son. ¿Es eso posible? O si lo leemos muy de cerca y decimos, bueno, fue atravesado con una lanza y había un líquido claro y había sangre que salió, ¿qué significa eso? Hay un indicio de que la supervivencia de Jesús en la cruz no fue un accidente, fue cuidadosamente orquestado. El momento de las crucifixiones se había elegido para que los cuerpos pudieran bajar temprano. La sustancia que se le dio a beber a Jesús estaba allí para inducir una experiencia cercana a la muerte. Bueno, si puedes aceptar eso, puedes aceptar que podría haber habido otros elementos en la historia para hacerlo parecer muerto. Si José de Arimatea y Nicodemo están involucrados en un complot para rescatar a Jesús y hacerlo parecer muerto. Bueno, ¿es posible que la historia de la lanza encaje en eso? Dirán que esto es imposible,
porque quieren leer el texto de una manera fundamentalista, donde todo lo que se dice tiene que ser relacionado con algo real, que sucedió tan pronto como se lo permita. Hay otra manera de leer los textos, tan pronto como se lo permita. Tal vez la iglesia primitiva tuvo que escribir un final a la historia del ministerio de Jesús en Judea y Jerusalén. Mientras surgen otras posibilidades, ¿acaso un Jesús que sobrevivió a la cruz sigue siendo un Jesús a seguir? Si la vida de Jesús en Palestina, tal como se registra en la tradición de Jerusalén, fue parte de una vida más larga, hace que las enseñanzas recopiladas por la tradición de Jerusalén sean irrelevantes. O simplemente significa que hay más por saber. ¿Cuál es el impacto de las historias de Jesús en la India, el Tíbet, Japón, Inglaterra o Francia? En mi fe personal, pasé de mis años de juventud como ateo, en realidad, en reacción contra mi experiencia del cristianismo institucional en la escuela de mi iglesia, y a una edad muy temprana, simplemente sentí que este cristianismo era realmente solo parte del aparato de la escuela para manejarnos y controlarnos, y no estaba muy impresionado con eso. Comencé a leer los evangelios, y comencé a pensar que en realidad esta figura de Jesús era bastante creíble, y que sus enseñanzas fueron realmente muy profundas en el momento en que me di cuenta de que la credibilidad del cristianismo institucional y la credibilidad de un Jesús histórico, tener dos perspectivas diferentes, me permitieron ver a Jesús de una manera más positiva. Noté que había una gran diferencia entre el Jesús que yo estaba descubriendo en los evangelios y lo que vi que hacía la iglesia. Comencé a hacer preguntas sobre la afirmación de autoridad de la iglesia. La iglesia quiere tener el monopolio de la información sobre Jesús, así que, ¿qué hacemos con las historias locales sobre Jesús de otras partes del mundo? Solo 6 años antes de que yo estuviera en Cachemira, sabía que en esa parte del mundo se dice como un hecho que Jesús estuvo aquí. Jesús estuvo aquí cuando era más joven, y luego, cuando llegué a Srinagar, se decía que Jesús estuvo aquí cuando él era mayor. Y por eso traigo estas preguntas de vuelta a la iglesia. Bueno, ¿qué pasa con estas otras historias sobre Jesús de otros lugares? Mi madre era miembro del Instituto de Mujeres en el Reino Unido, y su himno nacional como movimiento es el himno Jerusalén, basado en el poema de William Blake, que es una serie de afirmaciones directas de que Jesús estuvo en Inglaterra, y es una tradición muy antigua en el oeste de Inglaterra, en Somerset, en Cornualles, que Jesús en su juventud estuvo en Inglaterra, así que les pregunté a mis maestros, bueno, ¿cómo se relacionan estas otras afirmaciones sobre Jesús, su vida, sus enseñanzas y su ministerio, con lo que se enseña aquí? Y ellos fueron muy despectivos, y no pude entender eso, porque si Jesús fue persona histórica real, y si creemos lo que está en los evangelios canónicos, entonces tenemos este gran trozo que falta en su vida. ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cuál es la explicación de dónde obtuvo su gran sabiduría? ¿Por qué existen estas conexiones tan convincentes entre el pensamiento oriental, el pensamiento budista y parte de la teología de Jesús y de quienes escribieron para Jesús? ¿Por qué es tan difícil poner a Jesús en un contexto histórico y decir que Jesús pudo haber tenido conocimiento de la filosofía mundial antes de embarcarse en su ministerio de enseñanza? ¿Por qué es tan ofensivo para el cristianismo, ofensivo para el cristianismo ortodoxo decir que pudo haber estado en Inglaterra, o en Francia, o en Japón, China o India? Sé por qué hay controversia sobre decir que estuvo allí después de la crucifixión, pero ¿por qué es controvertido antes? Tenía estas preguntas desde el principio. Las respuestas que me dieron fueron parte de un patrón general. La respuesta británica a estas preguntas tenían superioridad sobre la respuesta india, y eso daría forma a lo que estaba en mis libros de texto cuando era niño en la escuela, o la historia de Jerusalén de Jesús. Tenía prioridad sobre las historias francesas o las historias inglesas. Es realmente un patrón de los poderes imperiales políticos de la época que tomaban prioridad sobre la información lugareña. Puedes ir a casi cualquier país y ver que hay una diferencia entre lo que aprenderás en la escuela
y aquí en la televisión, y lo que oirás, cuando escuches el nivel folclórico, que es donde oirás a estos otros. Historias que dicen que Jesús estuvo aquí cuando era más joven, estuvo aquí cuando era mayor, Jesús estuvo aquí cuando era soltero, Jesús estuvo aquí cuando tenía una familia. No hay razón para que me sienta amenazado por esas historias. Estoy muy feliz de escuchar con oído abierto lo que están diciendo y qué información pueden tener que pueda agregar a mi conocimiento y a mi comprensión de lo que trata todo esto. Me pareció realmente emocionante redescubrir perpetuamente a Jesús, quien creo que es mucho más interesante que el cristianismo institucional, que a menudo se presenta en el momento en que escuchas el mundo de narraciones que lo rodean, no solo las historias de Jerusalén, sino también las historias indias, francesas, inglesas, japonesas y chinas, de todo el mundo, relacionadas con esta figura histórica. Se abre una imagen más interesante cuando comienzas a escuchar los evangelios gnósticos. Se abre un panorama más interesante y descubro a través de mi investigación que cuando vuelvo a Jesús, vuelvo a los textos y pregunto si hemos estado leyendo bien, siempre encuentro que surge un Jesús más interesante y más empoderador, uno que nos muestra cuán increíble puede ser esta vida humana.